¿Y si te dijera que lo que hoy te está quebrando por dentro podría convertirse en la base más firme de tu vida? Porque seamos honestos, hay crisis que no solo golpean tu rutina, golpean tu identidad. Te levantan preguntas que nadie ve, te cansan por dentro, te hacen dudar de ti, de tu fe, de tu futuro. Y en ese punto exacto, cuando sientes que ya no puedes más, Jesús no llega con una frase fría ni con una religión de apariencias. Jesús llega con un secreto que no se aprende en los días fáciles, sino en los días donde el alma tiembla. Escribe en los comentarios esta declaración: Jesús, fortalece mi corazón y enséñame tu secreto. Si este mensaje te edifica, suscríbete y dale like, porque aquí seguimos creciendo en la palabra juntos. Número 1. Tu identidad no se negocia con la crisis. Tu historia no comenzó el día que llegó la crisis a tu vida. Antes de esa llamada que te sacudió, antes de ese diagnóstico, antes de esa pérdida que todavía te duele, Dios ya había dicho algo sobre ti. La carta a los Efesios dice que fuiste escogido en Cristo antes de la fundación del mundo. Eso significa que lo que hoy te golpea nació en el tiempo, pero lo que tú eres nació en la eternidad. Y lo eterno siempre tiene más autoridad que lo momentáneo. La tormenta puede ser ruidosa, pero no tiene la voz final sobre tu identidad. A veces el dolor intenta presentarse como una nueva identidad. Empieza a susurrar: esto te define, esto eres ahora. Y sin darte cuenta, comienzas a hablar de ti desde la herida. Pero fíjate en esto: Dios no te nombra por tus peores días, te nombra por su propósito. Mientras el mundo etiqueta por resultados, el cielo llama por diseño. Donde otros dicen fracasaste, Dios dice escogido. Donde la culpa dice manchado, Dios dice sin mancha en Cristo. Tu temporada más oscura no recibió autoridad para cambiar tu nombre. Puedes estar pasando por algo muy fuerte sin que eso cambie quién eres. Lo que vives no es lo mismo que lo que eres. Cuando esas dos cosas se mezclan, el alma se quiebra, porque empieza a creer que si la experiencia es mala, la identidad también lo es. Pero la verdad bíblica es más firme. Puedes sentir el impacto del dolor y aún así permanecer anclado por dentro. Como un barco que se mueve en la superficie, pero tiene un ancla profunda que no se suelta. Esa ancla es tu identidad en Dios. Mira el modelo de Jesús. Antes de hacer milagros, antes de predicar, antes de demostrar nada, el Padre habló desde el cielo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aprobación antes del desempeño. Relación antes de resultados. Y justo después de esa declaración vino la tentación que decía: si eres hijo de Dios. El ataque no empezó por el poder, empezó por la identidad. Porque si se rompe la identidad, se debilita todo lo demás. Lo mismo pasa contigo. Muchas de tus batallas internas no son contra tus circunstancias, son contra quien crees que eres en medio de ellas. La resiliencia bíblica no es hacerse de piedra, no es negar que duele, sí duele, y Dios no minimiza eso. Pero resiliencia es recordar la verdad mientras duele, es poder decir con honestidad: esto me afecta, pero no me define. El dolor puede tocar tus emociones, pero no tiene permiso para gobernar tu identidad. Cuando sabes quién eres en Dios, el sufrimiento deja de ser un trono y vuelve a ser solo una temporada. También es necesario entender que cuando la Biblia dice santos y sin mancha, no habla de un trofeo por portarte perfecto. Habla de una posición en Cristo. Si tu identidad dependiera de no fallar, vivirías con miedo constante. Pero como depende de lo que Cristo hizo, puedes vivir en proceso sin perder tu base. Caer no cancela tu identidad, revela tu necesidad de gracia, y la gracia no te expulsa, te restaura. Hay una batalla silenciosa cada mañana. Es la batalla por la primera voz que escuchas en tu mente. Si lo primero que te predicas son tus problemas, tu corazón empieza el día en modo defensa. Pero cuando lo primero es identidad,
Todo se ordena distinto. Decirte, soy escogido, soy amado, soy sostenido por Dios, no es positivismo vacío, es alinearte con una verdad eterna. Y cuando empiezas desde ahí, la tormenta puede estar presente, pero no dirige tu día. Tal vez hoy te has sentido definido por tu problema. Tal vez has mirado tu vida y has pensado que ya no eres el mismo. Pero déjame decirte algo con claridad y con cariño. Tu identidad no se negocia con la crisis, no se vende al dolor, no se rinde al miedo, no se reescribe por una temporada difícil. Está sellada por el Espíritu Santo, confirmada en tu interior como dice Romanos, afirmada por el Padre como en la vida de Jesús. Y aquí está el paso que convierte esta verdad en fuerza real. Cuando lo declaras, lo arraigas. Cuando lo escribes, lo recuerdas. Cuando lo repites, lo afirmas en tu alma. Así que hazlo personal, hazlo audible, hazlo firme. Di con tus propias palabras que tu identidad en Cristo no se negocia con lo que estás viviendo, porque cuando tu identidad queda clara, la tormenta pierde poder. Y desde esa seguridad, incluso en medio del dolor, puedes seguir de pie. Número 2. Tu debilidad es el lugar donde Jesús muestra su poder. Hay momentos en los que te miras por dentro y sientes que ya no tienes fuerzas. Quieres seguir, quieres creer, pero el corazón está cansado. Y justo ahí resuena esa palabra tan directa de Dios. Bástate mi gracia. Como si Él dijera, no necesitas otra base para sostenerte hoy. No te promete que todo será fácil, te promete que su gracia es suficiente ahora mismo. Fíjate que no habla del mañana, habla del presente. Su gracia funciona como piso firme cuando todo alrededor tiembla. No depende de que te sientas fuerte, depende de que Él es fiel. Y cuando entiendes eso, la ansiedad baja, porque ya no necesitas tener el control total para estar en paz. A veces pensamos que nuestra debilidad decepciona a Dios, pero la Escritura muestra lo contrario. Su poder se perfecciona en la debilidad, es decir, se vuelve visible, evidente, completo. La debilidad no apaga a Dios, lo exhibe. Tus límites, esos que te incomodan, crean espacio para que lo sobrenatural se note. Donde tú ya no puedes, Dios empieza a obrar con claridad. Y entonces tu historia deja de ser solo supervivencia y se convierte en testimonio. Lo que antes escondías por vergüenza puede terminar mostrando la fidelidad de Dios. Vivimos en una cultura que idolatra la autosuficiencia. Te dicen que puedes solo, que no necesitas a nadie, que mostrar cansancio es perder valor. Pero Jesús enseña otra lógica. Él dice, permanece en mí, porque separados de mí nada pueden hacer. Eso no te hace débil, te ubica en la verdad. Tu valor no se mide por invencibilidad, sino por pertenencia. El verdaderamente fuerte no es el que nunca cae, sino el que sabe dónde apoyarse cuando cae. Descansar en Dios no es rendirse a la derrota, es rendirse a la fuente correcta. La vulnerabilidad bien dirigida se vuelve estrategia del reino. Cuando llevas tu debilidad a Dios, deja de ser vergüenza y se vuelve llave. Hay lágrimas que son oraciones sin palabras. Hay cansancios que son ofrendas sinceras. Decirle, Señor, aquí está mi agotamiento, es abrirle la puerta a su consuelo. Y algo pasa por dentro. Tal vez la batalla sigue afuera, pero adentro comienza un reposo que no se explica fácil. No estás negando la realidad, estás anclando tu alma. Muchas veces el mayor desgaste viene de intentar controlar todo. Quieres resolver, anticipar, asegurar, evitar, y terminas cargando un peso que no te corresponde. El control desgasta, la rendición trae reposo. Mientras te aferras con tus fuerzas pequeñas a un peso grande, te rompes por dentro. Pero cuando sueltas en las manos de Dios, el peso pasa a hombros más fuertes. Entonces tu vida deja de definirse por tu capacidad y empieza a sostenerse en tu confianza.
Pablo dice que se gloriará en sus debilidades. No está presumiendo dolor, está presumiendo dependencia. Está diciendo, esto no me destruye, me conecta más con Cristo. Eso es humildad fuerte, reconocer límites sin perder dignidad espiritual. Cuando vives así, ya no tienes que aparentar, ya no necesitas esconder tus luchas, y hay una libertad hermosa en eso. Poder decir con calma, estoy débil, pero no estoy solo. Cuando la Biblia habla de que el poder de Cristo reposa sobre ti, no habla de un toque momentáneo, habla de una presencia que se posa, que cubre, que permanece. Cristo no solo ayuda de vez en cuando, sostiene de forma continua, y cuando su poder reposa, tus emociones empiezan a estabilizarse. No es un impulso de un día, es una fortaleza sostenida. Puedes seguir caminando, no porque todo esté resuelto, sino porque estás sostenido. La debilidad que hoy te incomoda también te está entrenando. Cada vez que Dios te sostiene en un día difícil, estás construyendo memoria espiritual. Mañana, cuando llegue otra prueba, recordarás y no te derrumbarás tan fácil. El miedo pierde fuerza cuando ya viste que su gracia funciona. Así se forma el carácter, aprendiendo dependencia como hábito, no solo como emergencia. Quizá hoy tienes un límite muy concreto en tu vida, algo que te duele, que te frustra, que te hace sentir pequeño. Llévalo a Dios tal como es. Dile con sencillez que no puedes cargar. Nombra tu debilidad delante de Él y declara en voz baja pero firme que su gracia te basta. Porque justo ahí, en ese lugar que quisieras esconder, Jesús quiere mostrar su poder. Y cuando su poder se manifiesta en tu fragilidad, descubres que no estabas al borde del final, sino al borde de depender más profundamente de Dios. Y desde ahí, todo empieza a verse distinto. Número 3. Lo que hoy te pesa, Dios ya lo está convirtiendo en gloria. Hay temporadas en las que el dolor no solo pesa en el corazón, también nubla la mirada. Te das cuenta de que ya no ves la vida igual. Todo parece reducirse al problema que tienes enfrente. La crisis tiene esa capacidad. Se vuelve tan grande en tu campo visual que tapa todo lo demás. Y cuando solo ves amenaza, la ansiedad crece. Pero la fe hace algo distinto. No niega el dolor, no finge que no pasa nada, pero coloca la situación en un contexto más amplio. Te ayuda a mirar sin que el problema sea el único paisaje. Por eso, recuperar visión es recuperar fuerza. Cuando le dices a Dios que ensanche tu mirada, no estás escapando de la realidad, estás pidiendo verla como Él la ve. Pablo habla de una leve tribulación momentánea, y eso puede sonar extraño cuando el dolor es real. Pero fíjate bien, no está diciendo que no duele, está comparando. Lo que hoy pesa se vuelve leve cuando se pone al lado de la eternidad. Sí cansa, sí quema por dentro, sí roba lágrimas en silencio. Dios no invalida eso, pero también dice, esto no es eterno, no es definitivo, no es tu sentencia final. Es un capítulo, no el libro completo. Y cuando el corazón entiende eso, algo dentro respira. La esperanza deja de ser un deseo y se vuelve una base. Además, la Biblia dice que la tribulación produce. No dice que solo molesta o estorba, dice que produce. Eso cambia todo. Significa que en manos de Dios el dolor no es desperdicio. Mientras tú atraviesas la prueba, algo se está formando por dentro. Carácter, paciencia, una fe más profunda, una dependencia más sincera. Esa fe que ya no depende de emociones altas, sino de raíces firmes. Y con el tiempo, eso también se vuelve testimonio para otros. Tu proceso termina siendo el mapa que guiará a alguien más. Entonces la pregunta cambia. Ya no es solo ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué está formando Dios en mí aquí? Pablo también habla de un peso de gloria. Es interesante porque usa la misma idea de peso. Lo que hoy pesa como carga, mañana pesará como gloria.
La gloria de Dios no es comodidad superficial, es transformación real. Muchas heridas que hoy están abiertas, mañana serán cicatrices. Y las cicatrices cuentan historias de sanidad, de fidelidad, de un Dios que no te dejó en el camino. Cuando entiendes que hay fruto al otro lado, la resistencia crece. No porque disfrutes el dolor, sino porque sabes que no es vacío. Vivimos muy guiados por lo visible. Noticias, números, diagnósticos, opiniones, todo eso cambia constantemente. Lo visible impresiona, pero no siempre sostiene. En cambio, lo invisible, la presencia de Dios, sus promesas, su propósito, permanece. No se mueve con las circunstancias. Cuando tu fe se apoya en lo que no cambia, la paz empieza a estabilizarse. Repetir una promesa de Dios durante el día no es autoengaño. Es alinear tu mente con una verdad más firme que tus emociones. También hay una decisión diaria en esto. No se trata solo de sentir fe, sino de elegir con qué ojos mirarás tu día. Los ojos naturales solo ven lo que falta y eso alimenta la preocupación. Los ojos de fe ven lo que Dios puede hacer y eso alimenta la esperanza. Curiosamente, muchas veces tu experiencia emocional cambia cuando cambia tu enfoque. No porque el problema desaparezca, sino porque deja de ser el centro absoluto. Si miras tu pasado con honestidad, verás algo. Cosas que antes te robaban el sueño, hoy ya no tienen poder sobre ti. Problemas que parecían gigantes se volvieron recuerdos. Eso te enseña algo. Lo que hoy parece inmenso, también puede volverse testimonio. La fe madura aprende a mirar desde el mañana, confiando en que Dios ya estuvo allí. Cambiar el lente no cambia la verdad de la situación, pero sí cambia la forma de interpretarla. Desde el miedo dices, esto me destruye. Desde la fe dices, esto me forma. Y esa diferencia mueve tu corazón de la desesperación a la dirección. No estás perdido, estás en proceso. Dios no ha soltado el mapa de tu vida. Tal vez hoy necesitas pedirle a Dios ojos nuevos, ojos que vean más allá del momento, ojos que distingan lo eterno en medio de lo temporal. Puedes decírselo con sencillez. Muéstrame lo que tú ves, Señor. Ayúdame a recordar que lo eterno sostiene mi presente. Porque cuando empiezas a mirar así, el peso sigue ahí, pero ya no te aplasta igual. Y desde esa perspectiva, descubres que no caminas hacia la derrota, caminas hacia una gloria que todavía no ves, pero que ya viene en camino. Número 4. Cuando todo tiembla, ancla tu alma en lo que no cambia. Hay días en los que todo por dentro se siente inestable, como si tu corazón fuera un barco en medio de corrientes fuertes. Una noticia cambia, una situación se complica, una respuesta no llega y tu paz empieza a moverse. Es ahí donde la Biblia habla de algo muy específico, una ancla del alma. No un deseo bonito, no una frase de ánimo, sino un ancla segura y firme. La esperanza bíblica no es decir, ojalá todo salga bien. Es decir, Dios es fiel aunque no entienda todo. Y cuando esa verdad baja al corazón, algo se aquieta. Tal vez las olas siguen, pero ya no te arrastran igual. La esperanza en Dios no depende de probabilidades, depende de su carácter. Él no miente, no cambia, no promete para luego olvidar. Por eso la esperanza es firme. No porque la vida sea predecible, sino porque Dios lo es. Cuando tu alma se apoya en eso, tus emociones dejan de gobernarte como antes. Ya no reaccionas solo a lo que ves, empiezas a responder desde lo que crees. Y creer en la fidelidad de Dios es tener un suelo interno que no se mueve cada vez que sopla el viento. Hay una diferencia grande entre optimismo y esperanza. El optimismo dice, tal vez mañana mejore. La esperanza dice, Dios prometió y Él cumple. El optimismo sube y baja con las circunstancias. La esperanza permanece incluso cuando no hay señales. Puedes no ver cambios, pero sigues sostenido. Eso es resiliencia real. No es negar la realidad,
es tener dónde afirmarte en medio de ella. Tomar una promesa de Dios y repetirla en tu día es como sostener una cuerda que te mantiene firme cuando el suelo emocional tiembla. Ahora, el ancla no elimina las olas, no hace que la tormenta desaparezca de inmediato. Lo que hace es impedir que el barco se pierda a la deriva. Puedes estar en medio de mucho movimiento y aún así no hundirte. Puedes llorar sin naufragar, puedes sentir sin romperte. Eso es lo que hace la esperanza en Cristo. No te saca de la humanidad, pero te da estabilidad en ella. Puedes decir con honestidad, hay olas, pero no estoy perdido. Las anclas se prueban en tormenta, no en calma. Cuando todo está bien, casi cualquier cosa parece sostenerte. Pero en el día difícil se revela dónde estaba realmente apoyada tu alma. Y eso no es para condenarte, es para mostrarte dónde ajustar. A veces descubrimos que nuestra paz dependía demasiado de cosas frágiles, y aunque duela verlo, también es una oportunidad para reanclar el corazón en algo más firme, porque hay falsos anclajes que prometen seguridad pero fallan. El dinero cambia, sube y baja. Las opiniones de la gente son inestables. Hoy te celebran y mañana te olvidan. El control parece dar seguridad, pero en crisis se derrumba rápido. Cuando esas cosas son tu ancla, cualquier sacudida te desestabiliza. Por eso es tan sano decirle a Dios con sinceridad qué estás soltando. Reconocer que ciertas seguridades no eran tan firmes como pensabas ya es un paso hacia la libertad. La estabilidad espiritual no se improvisa en medio del caos, se cultiva antes. La oración conecta tu corazón con la roca. La palabra alimenta tu fe con verdad, no con suposiciones. La adoración reajusta el corazón cuando se ha llenado de ruido. No tiene que ser complicado. Unos minutos diarios donde tu alma recuerda quién es Dios pueden profundizar tu ancla más de lo que imaginas. Son hábitos pequeños que construyen firmeza grande. También lo que dices influye más de lo que crees. Lo que repites termina gobernando tu interior. Cuando declaras que Dios es tu refugio, que Él te sostiene, que su paz es real, tu corazón empieza a alinearse con esas verdades. No es magia, es dirección. Tu boca puede ayudar a reordenar tu alma. Y poco a poco el pánico pierde volumen y la firmeza gana espacio. La Biblia dice que esta ancla penetra hasta dentro del velo. Habla de una estabilidad profunda, no superficial. No solo calma por fuera, toca la raíz. Llega a ese lugar íntimo donde nadie ve, donde están tus miedos reales, tus pensamientos de madrugada, tus preguntas sin respuesta. La esperanza en Cristo entra ahí. Y te sostiene incluso cuando estás solo, cuando nadie más entiende lo que cargas. Al final, el ancla no se hereda automáticamente. Se elige. Cada día decides dónde afirmar tu alma. Vale la pena preguntarte con sinceridad en qué estás anclando tu vida hoy, porque aquello donde anclas tu corazón define cuán estable caminas. Y cuando eliges anclarte en Cristo y en sus promesas, descubres que sí, puede haber tormenta, pero también puede haber paz en medio de ella. Una paz que no viene del mundo, sino de aquel que no cambia, aunque todo lo demás se mueva. Y desde ahí, tu alma aprende a permanecer. Número 5. Cuando no sabes qué decir, Dios ora por ti. Hay días en los que quieres orar, pero no te salen las palabras. Te sientas, intentas hablar con Dios, y lo único que aparece es un suspiro largo o un silencio pesado. Y a veces hasta te preguntas si eso cuenta como oración. La Biblia responde con mucha ternura cuando dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos pedir como conviene. Eso ya te muestra algo. No tener palabras no es fracaso, es humanidad. Hay dolores que son tan profundos que el vocabulario se queda corto. Y Dios no se sorprende por eso. Él no mide tu oración por lo bien que suena, sino por la verdad que hay en tu corazón. Cuando se va la presión de hacerlo perfecto, el alma vuelve a respirar. Muchas personas cargan una culpa silenciosa pensando que oran mal.
como si hubiera una fórmula exacta que, si no sigues, Dios se aleja. Pero fíjate en esto, el texto dice que el Espíritu ayuda justamente en la debilidad. No dice que ayuda al que ora bonito, dice que ayuda al que está débil. Eso cambia todo. Tu debilidad no espanta a Dios, lo atrae. Su ayuda no es simbólica, es real. Es intervención divina en tu momento humano. Y saber que hay ayuda disponible produce una calma inmediata. Puedes decir con sencillez, Espíritu Santo, ayúdame aquí. Y esa oración corta ya es una puerta abierta. No saber pedir como conviene también revela algo importante. Somos limitados. A veces pedimos desde el dolor del momento y no vemos el panorama completo. Lo que hoy creemos indispensable, quizá mañana entenderemos que no era lo mejor. Dios sí ve completo. Por eso la dependencia en oración es sabiduría. Decirle, no sé cómo pedir, pero confío en tu voluntad, no es resignación, es confianza madura. Y ahí el corazón descansa, porque ya no todo depende de tu precisión espiritual. La Biblia dice que el Espíritu intercede con gemidos indecibles. Es una imagen muy profunda. Habla de un lenguaje que va más allá de las palabras. El gemido de un corazón cansado, el llanto que no se puede explicar, el silencio cargado de emoción. Todo eso Dios lo entiende. El Espíritu traduce ese dolor en intercesión perfecta delante del Padre. Es como si tomara tu suspiro y lo presentara como oración alineada con la voluntad de Dios. Eso significa que incluso cuando no sabes armarte por dentro, Dios sigue obrando a tu favor. La oración, entonces, es más presencia que elocuencia. Estar con Dios ya es un acto de sanidad. A veces no hablas mucho, solo sobrevives en su presencia, como alguien que se sienta en silencio junto a un amigo que entiende su dolor. Dios no busca discursos largos, busca tu corazón abierto, y cuando te quedas ahí, aunque no digas mucho, algo se reordena por dentro. La presencia de Dios tiene esa capacidad, acomoda lo que el caos desordenó. La culpa por orar mal es una trampa que termina alejándote justo de la fuente que necesitas. Si te avergüenzas, te aíslas. Si confías, te acercas. La mentira dice que Dios se molesta con tus oraciones torpes. La verdad bíblica dice que Él te ayuda en tu torpeza. Por eso puedes rechazar esa culpa y acercarte con confianza. Como dice Hebreos, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. No con perfección, sino con necesidad sincera. Algo hermoso de esta intercesión del Espíritu es que produce paz. No siempre cambia la situación de inmediato, pero sí cambia tu interior. Y esa es muchas veces la primera victoria. Una paz que cuida tu mente y tu corazón. Una fortaleza nueva que no nace porque el problema desapareció, sino porque ya no te domina igual. El peso sigue, pero ya no lo cargas solo. Y cuando sabes que no estás solo, puedes seguir caminando. En los días sin fuerzas, la vida espiritual puede ser más simple de lo que imaginas. Respirar hondo y decir, aquí estoy, Señor. Entregarle lo que pesa con palabras sencillas. Y luego quedarte en silencio unos segundos sin exigirte sentir algo especial. No es técnica, es relación. Son pasos pequeños que sostienen en temporadas difíciles. Quizá hoy te sientes así, sin palabras, sin energía, sin discursos espirituales. Pero eso no te desconecta de Dios. Al contrario, puede ser el lugar donde más cerca está. Puedes declarar con calma que aunque no tengas palabras, Dios intercede por ti. Y decidir que en tu debilidad no te alejarás, sino que te acercarás más. Porque la resiliencia también se construye cuando descubres que tu relación con Dios no depende de tu fuerza, sino de su fidelidad. Y en ese descanso, el alma encuentra un nuevo aliento para seguir. Número 6. El secreto que nadie te dijo, la prueba no te destruye, te completa. Cuando la Biblia dice,
Tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, no está pidiéndote que sonrías mientras te duele el alma. No está diciendo que finjas felicidad. Está hablando de perspectiva. El gozo bíblico no es una emoción ligera, es una paz con propósito en medio del dolor. Es elegir creer que lo que vives tiene sentido en las manos de Dios. Porque cuando pierdes esa perspectiva, la fe se vuelve frágil y el corazón cae en cinismo. Pero cuando recuerdas que Dios está obrando, algo dentro de ti se sostiene. Entonces la pregunta cambia. Ya no es solo ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué está formando Dios en mí con esto? Santiago habla de diversas pruebas. Eso ya te muestra que la fe real no vive en una burbuja. Las pruebas vienen en distintas formas. Problemas familiares, luchas internas, temporadas de escasez, oraciones que tardan en responderse. No eres extraño por luchar, eres humano en proceso. Y Dios no se sorprende por tus batallas. Él ya sabía que vendrían. Por eso te acompaña antes, durante y después. La prueba no es señal de rechazo. Muchas veces es señal de que tu fe está creciendo más de lo que notas. La presión tiene una función incómoda pero necesaria. Revela lo que te sostiene. Cuando todo va bien, es fácil decir que confías en Dios, pero cuando aprieta la vida, sale a la luz dónde estaba realmente tu apoyo. A veces descubrimos que dependíamos más del control, de la seguridad económica o de la aprobación de otros. Y cuando eso se mueve, sentimos que todo se cae. Pero Dios no revela para humillar, revela para sanar. Te muestra el punto débil para fortalecerlo, no para avergonzarte. La Escritura dice que la prueba produce paciencia. Y la paciencia bíblica no es solo aguantar. Es permanecer firme sin desertar, es seguir confiando aunque el proceso sea largo. Esa paciencia va formando estabilidad emocional. Poco a poco reaccionas menos impulsivamente y respondes con más calma. Empiezas a sostener procesos sin abandonar a Dios a mitad de camino. Y eso es resiliencia real. A veces la decisión más espiritual no es hacer algo grande, es simplemente no rendirte en medio del dolor. Luego dice que la paciencia tenga su obra completa. Eso muestra que Dios no solo quiere consolarte, quiere formarte. Él trabaja de manera integral, toca tu carácter, tus prioridades, tu forma de pensar. Hay cosas que no se completan con un mensaje bonito, se completan caminando procesos. La madurez espiritual rara vez nace en la comodidad. Se forma cuando atraviesas lo que no habrías elegido. Por eso correr del proceso puede retrasar lo que Dios quiere completar en ti. Cuando habla de ser perfectos y cabales, no se refiere a no cometer errores. Habla de ser íntegros, enteros por dentro, personas que ya no se quiebran con cada emoción fuerte. Cabal es alguien estable, que no cambia de dirección con cada ola. Dios no solo quiere que sobrevivas a la prueba, quiere que salgas más entero de lo que entraste, que tu interior tenga menos grietas y más firmeza. Por eso puedes orar no solo por alivio, sino por integridad interior. Las pruebas también funcionan como un gimnasio espiritual. A nadie le gusta la tensión, pero sin tensión no hay crecimiento. Un músculo se fortalece cuando es exigido, y la fe también. Lo que hoy te presiona está creando capacidad para tu futuro. Hay niveles de propósito que requieren una fe entrenada. La crisis no es una sentencia final, es entrenamiento. Y aunque no lo veas completo ahora, Dios sí ve en qué te estás convirtiendo. La resiliencia suele romperse cuando interpretas la prueba como abandono, cuando piensas que si Dios te amara, no permitiría dolor. Pero la Biblia muestra otra cosa. Dios permite procesos para formar propósito. Jesús mismo aprendió obediencia en medio del padecimiento. Eso no era rechazo del Padre, era camino de formación. Cambiar esa interpretación cambia tu fuerza interior. Puedes decir con honestidad, esto duele, pero no me define. Y sobre todo, Dios sigue conmigo aquí. Al final,
Cada prueba puede convertirse en oración. Puedes decirle a Dios que te enseñe qué está produciendo este proceso. Puedes decidir que no saldrás amargado, sino formado, que no te rendirás justo en el punto donde Él está completando su obra. Hay poder en declarar que tu fe está siendo fortalecida, incluso cuando aún te sientes frágil, porque la resiliencia no significa no sentir dolor, significa seguir caminando con Dios a través de Él. Y quien camina con Dios en la prueba no sale igual, sale más profundo, más firme y más preparado para lo que viene. Número 7. El secreto de la victoria invisible. Alaba y Dios pelea. Hay momentos en los que el corazón quiere esperar a que todo mejore para adorar, como si la alabanza fuera una celebración después de la victoria. Pero la Biblia muestra otra cosa. En el libro de Crónicas, el pueblo no cantó cuando el enemigo ya estaba derrotado, cantó cuando la batalla todavía estaba enfrente. Eso revela un principio profundo. La adoración bíblica es una decisión, no una reacción emocional. Es decirle a Dios que sigue siendo rey, aun cuando tu panorama no lo parece. Y eso es resiliencia espiritual. Mantener la adoración cuando la emoción no acompaña. Poder decir, hoy te alabo aunque no entienda lo que estás haciendo. El miedo siempre pide evidencia. Quiere ver primero y confiar después. Pero la fe funciona al revés. La fe alaba antes de ver. Y cuando haces eso, algo se reordena dentro de ti. Tu alma deja de girar alrededor del problema y empieza a girar alrededor de Dios. Tal vez la situación sigue igual por fuera, pero por dentro cambia la postura. Y esa postura interna define cómo atraviesas la tormenta. A veces bastan unos segundos de alabanza sincera para romper el ciclo de pensamientos de temor. La adoración también cambia atmósferas, no solo en lo espiritual, también en tu interior. Es como abrir una ventana en una habitación cargada. El alma empieza a respirar distinto. El ruido mental baja. La mente deja de enfocarse solo en el enemigo y vuelve a recordar quién es Dios, sus promesas, su fidelidad, su poder. Cuando exaltas a Dios, el problema no necesariamente se hace pequeño, pero deja de ser lo más grande en tu mente, y eso devuelve perspectiva. La Escritura muestra que mientras el pueblo adoraba, Dios actuaba. Él puso emboscadas contra el enemigo. Eso enseña algo claro. Hay batallas que no se ganan con fuerza humana. No se resuelven solo con estrategia, control o esfuerzo. Se resuelven con la intervención de Dios. Tu parte muchas veces no es pelear más fuerte, es rendirte más profundo. Es decirle, Señor, esta batalla es tuya, y confiar en que Él sí puede lo que tú no. La adoración también cambia tu posición interior. La queja te coloca en lugar de víctima. La adoración te recuerda que eres hijo. Y cuando recuerdas que perteneces a Dios, tu identidad empieza a gobernar tus emociones. Ya no hablas solo desde el miedo, hablas desde la confianza. Cambias el no puedo más por Dios puede y yo confío en Él. Eso no es negar la dificultad, es ubicarla bajo la soberanía de Dios. Hay una adoración que es especialmente poderosa, la que nace en medio del dolor. Cuando cantas con lágrimas, tu fe se vuelve más sólida, porque ya no estás adorando por lo que recibes, sino por quién es Dios. Esa adoración es pura confianza, no depende de resultados inmediatos, y ese tipo de fe madura te vuelve más estable para futuras tormentas. A veces no necesitas una canción larga, basta una frase repetida con el corazón sincero. Señor, sigo confiando en ti. Cada vez que eliges adorar en crisis, te estás entrenando espiritualmente. Es como un músculo que se fortalece. Aprendes a no depender de tu ánimo para acercarte a Dios. Tu corazón desarrolla una nueva respuesta automática. En lugar de colapsar, adoras. En lugar de desesperarte primero, buscas a Dios primero. Y eso, con el tiempo, forma una resiliencia profunda. Una estabilidad que no se improvisa, se cultiva.
Ahora, es importante entender algo honesto. A veces la adoración no cambia de inmediato el problema, pero siempre te cambia a ti. Sales de ese momento con más paz, más claridad, más fuerza interior. El enemigo pierde acceso a tu mente cuando Dios ocupa el centro. La tormenta puede seguir, pero ya no te rompe igual. Esa es la resiliencia verdadera. No ausencia de tormenta, sino firmeza en medio de ella. Porque cuando la alabanza va delante, muchas veces Dios pelea detrás. Puedes declarar con fe que tu adoración abre camino, que mientras exaltas a Dios, Él se mueve a tu favor. Y hacer algo muy simple pero poderoso, poner una alabanza y cantar aunque sea despacio. Decirle, Señor, pelea mientras yo te exalto, alabo ahora, y confío en que tú actúas ahora. Porque un corazón que adora en la batalla es un corazón que no se rinde y Dios obra poderosamente en ese lugar de fe. Número 8. El secreto que te sostiene. Deja de pelear en soledad. Hay batallas que se vuelven más pesadas no solo por lo que estás viviendo, sino porque las estás cargando en silencio. A veces creemos que ser fuertes significa aguantar solos, no decir nada, resolver todo por dentro. Pero la Biblia muestra otra cosa. Dice que si uno puede ser vencido, dos pueden resistir. Eso revela que la soledad prolongada no es fortaleza, muchas veces es desgaste silencioso. Dios diseñó la vida con apoyo, con hombros cercanos, con manos que sostienen, con oraciones compartidas. La resiliencia madura no es la que nunca pide ayuda, es la que sabe pedirla a tiempo. Entender que buscar apoyo no te hace débil, te hace sabio, cambia mucho tu forma de caminar. Cuando la Escritura dice que dos resistirán, está mostrando que la carga se distribuye y el alma respira. Hay pesos que solos te doblan, pero acompañados se vuelven llevaderos. No se trata de tener muchos amigos, sino de tener personas correctas, gente con fe, con corazón sano, con intención sincera. La fe se sostiene mejor cuando se comparte. A veces una conversación honesta puede darte más fuerza que horas de pensamientos en soledad. Identificar aunque sea una persona segura para abrir tu proceso ya es un paso de sanidad. El aislamiento, aunque parezca protección, muchas veces se vuelve una trampa. Cuando te aíslas, piensas más, temes más, imaginas escenarios peores, la mente se llena de ruido. En cambio, una comunidad sana te devuelve perspectiva. Te ayuda a ver lo que tú no ves cuando estás cansado. El enemigo no siempre ataca con caos visible. A veces ataca separando, porque aislado eres más vulnerable. Por eso es una señal importante. Cuando menos quieres hablar con alguien, probablemente es cuando más lo necesitas. El texto habla de un cordón de 3 dobleces. No es solo tú y otra persona, es tú, otro y Dios en medio. Esa combinación tiene una fuerza especial. No es apoyo humano solamente, es apoyo humano con presencia divina. Cuando 2 o 3 se unen en el nombre de Dios, hay dirección, hay estabilidad, hay una paz distinta. Orar con alguien, aunque sea unos minutos, puede traer claridad donde antes había confusión. No subestimes el poder de una oración compartida. La comunidad correcta no solo consuela, también afirma y corrige con amor. Te abrazan cuando caes, pero también te ayudan a levantarte con verdad. Te recuerdan quién eres cuando tú lo olvidas. Todos tenemos días en que la identidad se nubla y la fe se debilita. Tener voces que te alinean con la verdad de Dios es un regalo. Vale la pena preguntarse si las relaciones que tienes te acercan a Dios o te drenan la fe. Porque la resiliencia crece cuando caminas con personas que te empujan hacia la luz. La vulnerabilidad bien dirigida también es sanadora. Guardar todo por vergüenza solo aumenta el peso interior. Hablar con la persona correcta rompe cadenas invisibles. No significa contarle todo a todos, significa confiar con discernimiento. A veces basta compartir una carga específica, una verdad concreta, esto me está costando.
y en ese momento el corazón siente alivio. La luz entra donde antes había silencio pesado. La Biblia dice que el hierro se afila con hierro. Eso habla de relaciones que te hacen crecer, personas que te dicen la verdad con amor, que te ayudan a pensar con claridad cuando tus emociones están nubladas. No te empujan a rendirte, te animan a obedecer a Dios. Son relaciones que no solo te hacen sentir bien, te hacen caminar mejor. Rodearte de gente así fortalece tu interior más de lo que imaginas. También hay algo poderoso cuando otros oran por ti. Hay días en que te cuesta orar, en que tus palabras son pocas y tu ánimo bajo. En esos momentos, la fe de otro puede sostenerte. La intercesión compartida reduce el peso emocional. Saber que alguien está hablando con Dios por tu situación trae descanso. Dios usa esa cobertura para fortalecer tu corazón. Pedir oración de forma directa es un acto de humildad, pero también de fe. Número 9. El secreto del consuelo que te hace fuerte. Tu dolor no fue en vano. Hay momentos en que el dolor te hace pensar que Dios está lejos o molesto contigo, pero la Biblia presenta a Dios de otra manera en medio de tu tribulación. Lo llama Padre de misericordias. Eso ya cambia el tono. Padre habla de cercanía, misericordia habla de compasión. No es un Dios que llega señalando tu falla, es un Padre que se acerca a tu herida. Muchas veces la resiliencia se rompe no por el problema en sí, sino por creer que Dios está enojado. Pero si Él es Padre, entonces tu dolor no te expulsa, te acerca. Puedes dejar de preguntarte primero ¿qué hice mal? Y empezar a decir, Padre, aquí estoy, me duele esto. También lo llama Dios de toda consolación, no de una parte, no de ciertos dolores, sino de toda. Eso incluye esos dolores que ni sabes explicar. Hay heridas con nombre, como pérdidas o traiciones, pero también hay vacíos raros, cansancios del alma, tristezas que no tienen una causa clara. Dios alcanza ambos. Lo que puedes contar y lo que ni sabes poner en palabras. La resiliencia empieza a crecer cuando dejas de esconder tus heridas delante de Dios. Cuando eres honesto y dices, esto me duele, aunque no lo entienda del todo. Algo muy importante es que el texto dice que Dios consuela en todas nuestras tribulaciones, no solo después de que terminan. A veces pensamos que el consuelo llegará cuando todo se resuelva, pero muchas veces Dios consuela mientras atraviesas. Su presencia no depende de que tú te sientas fuerte o animado. Él está en el proceso, y hay una fortaleza especial en sentirte sostenido aunque no tengas respuestas todavía. Poder decir, esto no se resolvió, pero no estoy solo, ya es una forma de resiliencia. Y aquí aparece un secreto profundo. Dios nos consuela para que podamos consolar. Eso significa que tu dolor no es desperdicio en sus manos. El sufrimiento te enseña un idioma que solo los quebrantados entienden. Cuando alguien ha pasado por valles, aprende a reconocer el dolor ajeno con más sensibilidad. Consolar no es dar discursos largos, muchas veces es estar presente con un corazón sincero. Tu historia, una vez sanada, puede convertirse en luz para alguien que está empezando su noche. Preguntarte a quién podrás sostener mañana cambia la forma en que miras tu proceso hoy. La consolación de Dios no es negar el dolor. No te dice que finjas que todo está bien. Te da un sostén real para que puedas sentir sin romperte. Negar lo que duele solo lo guarda hasta que explota. En cambio, el consuelo de Dios es como un abrazo que permite llorar sin perder esperanza. La resiliencia cristiana no es dureza emocional, es la capacidad de atravesar el dolor con Dios al lado. Permitirte llorar delante de Él no te debilita, te libera. La Biblia también muestra que primero recibes y luego das. Nadie puede consolar bien si nunca fue consolado por Dios. Cuando intentas sostener a todos sin haber sido sanado, te vacías por dentro.
Dios quiere llenarte primero, quiere que tu ayuda a otros nazca de una herida tratada, no de una ansiedad por verte fuerte. Antes de ser soporte para todos, puedes ser honesto con Dios, decirle lo que pesa, lo que duele, lo que no entiendes. Tu testimonio tampoco empieza cuando todo está perfecto. Empieza cuando decides confiar en medio del valle. Hay personas que no necesitan ver una fe de vitrina, necesitan ver una fe real, una fe que dice, me duele, pero sigo creyendo. Levantarte por dentro cada día, aunque cueste, ya es un mensaje silencioso. Tu proceso también habla. Tu manera de seguir confiando, aún frágil, muestra que Dios sostiene. El consuelo de Dios también transforma tu identidad. Poco a poco dejas de verte solo como alguien a quien le pasó algo duro y empiezas a verte como alguien a quien Dios está formando. No significa que el dolor fue bueno, significa que Dios es bueno en medio del dolor. Eso devuelve esperanza, te permite mirarte no como ruina, sino como alguien en reconstrucción. Y Dios es experto en restaurar lo que parecía irreparable. Número 10. El secreto del tiempo de Dios. La promesa viene, pero no a tu ritmo. Hay temporadas en las que sientes que Dios te mostró algo, te prometió algo, pero el tiempo pasa y no ves movimiento. Y ahí el corazón se cansa. Empiezas a preguntarte si entendiste mal, si ya no va a pasar, si era solo ilusión. Pero la palabra en Habacuc dice que la visión tiene tiempo señalado. Eso significa que no está perdida, está programada. Dios no trabaja por impulsos como nosotros. Él trabaja con tiempos. Si hay un tiempo marcado, hay intención en el proceso. La resiliencia empieza a crecer cuando aceptas que el calendario de Dios no corre con tu reloj. A veces no es un no, es un todavía no. La Biblia también dice que la visión no mentirá. Eso revela algo del carácter de Dios. Él no juega con tu esperanza, no te ilusiona para luego dejarte caer. Tu experiencia emocional cambia, pero su fidelidad no. Hay días en que te sientes fuerte y otros en que dudas, pero la promesa no depende de tu ánimo, depende de la verdad de Dios. Y cuando entiendes que Dios no miente, tu fe puede descansar, no en lo que ves, sino en quien habló. Muchas demoras no son castigo, son formación. Dios suele trabajar primero en la persona antes que en la circunstancia, porque si recibes algo grande sin estar preparado, puedes quebrarte con lo mismo que pediste. Hay puertas que requieren hombros firmes, hay respuestas que necesitan carácter maduro. La resiliencia se forma cuando permites que Dios te prepare antes de entregarte lo que anhelas. Orar por la promesa está bien, pero también es sabio orar para estar listo cuando llegue. Cuando la Biblia dice, espéralo, suena fuerte porque esperar no nos gusta. Pero si Dios lo manda, es porque tiene valor espiritual. La espera enseña dominio propio en un mundo de impulsos. Enseña dependencia real, porque ya no controlas el resultado. Enseña paz en medio de la incertidumbre. Esperar en Dios no es perder el tiempo, es aprender a respirar mientras Él obra. Practicar silencio, gratitud o momentos de oración en la espera fortalece el alma más de lo que parece. Muchas veces el enemigo no te ataca con maldad evidente, sino con prisa. Te susurra que hagas algo ya, que fuerces puertas, que no puedes quedarte quieto, y la prisa suele llevar a decisiones que luego pesan. La fe, en cambio, te enseña a no moverte por ansiedad. Te enseña a no negociar tu paz por una sensación de control. Hay decisiones que no deben tomarse en pánico. Aprender a esperar también es una forma de protección divina. Aunque no lo veas, la promesa puede estar en camino. El texto dice que se apresura hacia el fin. Eso significa que hay movimiento, aunque tus ojos no lo perciban. Dios puede estar alineando personas, tiempos, recursos, sanidades internas. La ausencia de evidencia no es ausencia de obra. Muchas veces Dios trabaja en lo invisible antes de mostrarlo en lo visible.
Y tu fe se fortalece cuando confías en lo que no ves todavía. La espera correcta no es una quietud vacía. No es cruzarte de brazos y solo mirar el calendario. Es preparación. Mientras esperas, puedes crecer, aprender, sanar, ordenar tu vida. Hay una espera activa que consiste en obedecer lo que ya sabes que Dios te pidió. Ser fiel en lo pequeño mientras Él prepara lo grande. La resiliencia se forma cuando avanzas en lo que sí está en tus manos, aunque lo que anhelas aún no llegue. También hay una certeza que sostiene el alma. Sin duda vendrá. Esa frase es poderosa. No dice quizá, dice sin duda. Tu corazón puede temblar, pero la promesa sigue firme. La certeza no elimina el dolor de esperar, pero lo sostiene. Puedes llorar y aún así creer. Puedes sentirte cansado y aún así mantener la convicción. La resiliencia no es no sentir, es no soltar la promesa en medio de lo que sientes. Quizá hoy estás en ese punto donde la espera pesa más que al inicio, donde la paciencia se siente corta, pero justo ahí se prueba la confianza. No rendirte en el último tramo puede marcar la diferencia. Recordar que la visión no miente trae dirección al corazón. Entender que tu tiempo está en manos de Dios trae descanso. Número 11. El secreto para no rendirte. Tu cosecha está más cerca de lo que crees. Hay un cansancio que no viene del cuerpo, viene del corazón. Es ese desgaste de hacer lo correcto, de sembrar bien, de orar, de esforzarte y aún así no ver resultados. Ese tipo de cansancio pesa más que el físico, porque no es solo fatiga, es frustración. Miras a otros avanzar más rápido y sin darte cuenta comparas tu proceso, y la comparación desgasta la fe. Pero la resiliencia empieza cuando decides seguir sembrando sin dejar que la amargura entre. Cuando eliges no medir tu vida solo por resultados inmediatos, tu alma empieza a descansar de la carrera equivocada. La Escritura dice que no nos cansemos de hacer bien. Eso implica que el cansancio vendrá, pero no debe gobernarte. En temporadas de presión, la tentación no siempre es hacer algo malo. A veces es endurecerte, volverte frío, responder con impulso, pero hacer bien en medio de la dificultad es una decisión diaria, es elegir integridad cuando sería más fácil rendirte. La resiliencia real se ve cuando tu carácter se mantiene firme en la tormenta. Preguntarte cada día qué es hacer bien hoy, aunque cueste, mantiene tu corazón alineado. Además, el bien que haces no solo impacta afuera, también te forma por dentro. Sembrar bien crea disciplina. Te enseña a actuar por convicción, no por aplauso. También crea humildad, porque muchas veces haces lo correcto sin que nadie lo note. Y esa constancia va trayendo estabilidad. Tu vida deja de depender tanto de tus emociones del día. Empiezas a caminar por principios, no por estados de ánimo. Decir que tu constancia también es crecimiento cambia tu manera de verte. Cuando la Biblia dice a su tiempo, está tocando uno de los puntos más sensibles del corazón humano, la espera. Queremos el ya, pero Dios trabaja con tiempos precisos. A su tiempo no es tarde ni temprano, es exacto. Hay procesos que solo maduran con tiempo. La resiliencia se fortalece cuando confías en el ritmo de Dios, aunque no lo entiendas del todo. Recordar que tu cosecha tiene fecha, aunque no veas el calendario de Dios, sostiene la esperanza. La palabra también dice que segaremos. No lo presenta como posibilidad, sino como promesa. Dios no dice quizá, dice segaremos. Eso muestra seguridad en su fidelidad. Tu parte no es producir la cosecha, es permanecer fiel en la siembra. Dios se encarga del fruto. Cuando escribes delante de Dios lo que has sembrado, oración, obediencia, servicio, cambios de vida, y recuerdas que hay una promesa de cosecha, tu fe encuentra base. Luego aparece una condición honesta, si no desmayamos. Eso revela que el mayor peligro no es la dificultad, es rendirse antes.
Muchos abandonan cuando ya estaban cerca del fruto. Desmayar no siempre es caer afuera, muchas veces es soltar por dentro, es decir, ya no vale la pena. Pero la resiliencia es sostener el interior aun cuando el exterior no muestra resultados. Decidir no soltar la fe en el último tramo puede marcar la diferencia entre ver la cosecha o solo imaginarla. En la vida espiritual, la constancia vence más que el talento. No se trata de hacer cosas enormes de vez en cuando, sino de pequeños pasos fieles cada día. Una oración breve pero sincera, un acto correcto cuando nadie mira, una decisión sabia en silencio. Dios honra la fidelidad en lo secreto. Lo pequeño sostenido en el tiempo produce cambios grandes. Simplificar tu enfoque ayuda a no quemarte. Un hábito sano hoy, no 100 promesas mañana. Mirar a Jesús también da perspectiva. La Biblia dice que lo consideremos para que el ánimo no se canse. Él perseveró no por orgullo, sino por amor y propósito. Sabía por qué resistía. Y cuando recuerdas eso, tu resistencia también toma sentido. No se trata de aguantar por aguantar, se trata de caminar con propósito. En días difíciles, pedirle a Dios que te dé la mente de Cristo para perseverar trae claridad. Hay momentos en que necesitas frases ancla, palabras sencillas que sostengan tu interior cuando el ánimo baja, decirte que no te cansarás de hacer bien, recordarte que a su tiempo segarás, repetirte que no vas a desmayar. No es repetición vacía, es alimentar tu fe con verdad, porque la mente necesita dirección cuando el corazón se fatiga. Número 12. El secreto que blinda tu mente. Agradece y no te quiebras. Hay días en los que la vida no se siente agradecible. Días en que el corazón pesa y lo último que quieres hacer es decir gracias. Y por eso la Biblia es tan sabia cuando dice, den gracias en todo, no den gracias por todo. No agradeces la tragedia, no agradeces el dolor, no agradeces la pérdida. Agradeces a Dios en medio de eso. Esa diferencia libera de mucha culpa, porque la gratitud bíblica no es negar lo que duele, es decidir que el dolor no tendrá la última palabra en tu corazón. Puedes decir con honestidad, esto me duele, pero Dios sigue siendo bueno. Y esa frase ya es un acto de fe. La realidad es que no controlas muchas de tus circunstancias. No decides todas las noticias que llegan, ni todos los cambios que aparecen. Pero sí puedes guiar el enfoque de tu corazón. Y la gratitud hace justamente eso. Reordena prioridades internas. Te recuerda qué es lo central y qué es temporal. Cuando tu mente aprende a agradecer, se estabiliza en medio de la inestabilidad. Esa es una forma profunda de resiliencia, una mente firme en temporadas movedizas. A veces empezar con 3 cosas pequeñas por las que dar gracias hoy puede cambiar el clima interior. La gratitud también actúa como un escudo contra la amargura. La amargura suele crecer cuando solo miras lo que perdiste, cuando tu mirada se queda atrapada en lo que ya no está. Pero la gratitud amplía el panorama y te deja ver lo que aún permanece. Tal vez no todo está bien, pero no todo está perdido. Hay cosas que siguen en pie, personas que te aman, fuerzas que aún tienes, oportunidades que todavía respiran. Reconocer, aunque sea una bendición vigente, fortalece el interior. Agradecer no cambia el pasado, no borra lo que ocurrió, pero sí cambia la forma en que lees tu presente. Te devuelve esperanza porque te recuerda que Dios sigue obrando. Te devuelve paz porque te saca del ciclo de queja constante. Te devuelve claridad porque tu mente deja de estar nublada por lo negativo. A veces una oración sencilla como, Señor, ayúdame a ver lo que sí estás haciendo, abre los ojos del corazón. Cuando la Escritura dice que agradecer es voluntad de Dios, no lo presenta como una carga pesada, sino como medicina para el alma. Dios no necesita tus gracias para sentirse Dios. Tú necesitas agradecer para no romperte por dentro.
Un corazón agradecido se quiebra menos porque no vive solo mirando lo que falta, vive reconociendo provisión, y eso trae libertad interior. Poco a poco dejas de ser esclavo del enojo, del resentimiento, de la queja automática. La Biblia también conecta gratitud con oración y paz. Cuando oras con acción de gracias, la ansiedad empieza a bajar. Porque la ansiedad se alimenta de la sensación de falta, de lo que no tienes, de lo que temes perder. En cambio, la gratitud reconoce lo que ya fue provisto. Y cuando tu mente reconoce provisión, la paz encuentra espacio. Esa paz, dice la Escritura, guarda el corazón. Es como un centinela interno que protege tus pensamientos. Agradecer también entrena tu mente para ver propósito. Empiezas a notar detalles que antes ignorabas. Una respuesta pequeña, una ayuda inesperada, una fuerza que apareció en el momento justo. Tu fe se vuelve más sensible a la bondad de Dios. Ya no todo se ve oscuro. Aun en días grises encuentras destellos. Decidir cada día buscar una evidencia de la bondad de Dios cambia tu percepción de la vida. Es importante entender que la gratitud no te vuelve ingenuo, no te hace negar la realidad, te hace atravesarla con esperanza, no te vuelve débil, te vuelve firme. Fortalece el carácter porque te enseña a confiar, aun cuando el panorama no es perfecto. Agradeces no porque todo esté bien, sino porque confías en quien está contigo. Esa es una diferencia enorme. La base no es la circunstancia, es la confianza. Hay un poder especial en la gratitud verbal. Decir gracias en voz alta ordena el corazón. Frases sencillas como gracias por sostenerme hoy, gracias por lo que aún no veo, gracias porque no camino solo, van formando una base interior. No son palabras mágicas, son recordatorios de verdad. Cuando tu boca expresa gratitud, tu mente empieza a alinearse con ella. Número 13. El secreto que te devuelve dirección. Naciste con propósito. Hay momentos en los que la vida te hace sentir pequeño, como si fueras uno más entre millones, como si tu historia pasara desapercibida. Pero la palabra dice algo que sacude esa idea. Antes de formarte en el vientre, Dios ya te conocía. Eso significa que tu vida no empezó el día que naciste, empezó en el corazón de Dios. Él no te descubrió tarde, no se enteró de ti por accidente, te conocía. Y conocerte implica atención, intención, cuidado. La resiliencia empieza a crecer cuando entiendes que no eres invisible para Dios. Puedes caminar distinto cuando sabes que hay ojos divinos que te han visto desde siempre. Decir, Dios me conoce, no es una frase bonita, es un ancla para el alma. La Biblia también habla de que Dios te formó. Formar es diseñar, es trabajar con propósito. Nadie diseña algo sin razón. Tal vez tu historia ha sido confusa, tal vez tu camino tuvo giros que no esperabas, pero tu origen tiene diseño. Hay un autor detrás de tu existencia, y cuando recuerdas que tu vida tiene autor, dejas de verte como un accidente. Incluso cuando hoy no entiendes todo, puedes confiar en que hay intención. Una vida con diseño se sostiene mejor en medio del caos. Luego dice que te santificó. Eso no habla primero de perfección, habla de pertenencia. Santificar es apartar para un propósito. Significa que le perteneces a Dios, y cuando perteneces, el rechazo humano deja de definirte. La opinión de otros ya no tiene el mismo peso. La resiliencia crece cuando recuerdas a quién perteneces. En días de soledad o de duda, decir yo pertenezco a Dios puede sostener tu interior más de lo que imaginas. Ahora, propósito no significa vida fácil. A Jeremías lo llamaron y también lo confrontaron. Lo rechazaron, lo probaron. El propósito no elimina el costo, pero sí da dirección. Es distinto sufrir sin sentido que caminar con propósito. Cuando sabes que hay dirección, resistes mejor el peso. La resiliencia no es solo aguantar, es seguir avanzando en lo que Dios te mostró, aunque a veces cueste.
A veces la pregunta correcta no es ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué dirección debo obedecer hoy? Tu valor tampoco depende de la etapa en la que estés. No vales menos por estar en proceso, no vales menos por estar luchando. Tu valor no viene de tu rendimiento, viene del Dios que te conoció primero. Hay temporadas donde te sientes atrasado, débil o confundido, pero tu identidad no cambia por tu momento actual. Recordar que no eres tu peor día ni tu etapa más lenta trae descanso. Puedes decir con fe, no soy mi momento, soy lo que Dios dice de mí. Cuando la vida se vuelve confusa y no sabes qué decisión tomar, volver a la identidad trae orden. La confusión externa se calma con verdad interna. Saber quién eres te ayuda a priorizar, a decir sí a lo correcto y no a lo que te distrae. La identidad es como una brújula. Sin ella te dispersas, con ella te alineas. Pedirle a Dios que te recuerde quién eres y para qué estás aquí es una oración poderosa en tiempos de niebla. También es importante entender que tu propósito fue pensado antes de que vivieras tus errores. Eso significa que tu futuro no depende solo de tu pasado. Tu historia puede tener dolor, pero tu propósito puede permanecer intacto. Dios es experto en redimir historias. Él no se limita por tus fallas. La resiliencia se fortalece cuando miras hacia adelante con esperanza, sin negar lo que viviste, pero sin quedarte atrapado ahí. Tu pasado influye, pero no tiene la autoridad final. Además, tu llamado no es solo hacer cosas, es ser alguien. Antes de la misión está el carácter. Dios trabaja primero por dentro, forma paciencia, fe, humildad, amor, porque lo que sostengas afuera necesita raíces adentro. La resiliencia madura cuando deja de ser solo emoción y se vuelve carácter estable. Elegir trabajar una virtud hoy es parte de tu propósito también. Al final, todo esto te lleva a una verdad sencilla pero profunda. Tu vida tiene intención. No estás aquí por error. Hay diseño, hay llamado, hay dirección. Y cuando eso baja al corazón, algo se enciende por dentro. La desesperanza pierde fuerza cuando el propósito toma lugar.